Jose Rosario, and we have the pleasure of having a great friend of mine, dear friend, and what can I say? Abraham Quintanilla and I go a long way back in the music business, and we have worked together, and we know each other really well. So I appreciate him as a musician, as an artist, as the father of Selena, and as a great family man, spiritual man. I appreciate you, Abraham, so much. And I thank you for being here today to share some great news, because we have some great news about Selena on many fronts. We have a new album coming up. First of all, I want to thank you, Jose, for the invitation. And I am anxious to talk about this. We'll go into it later, but I wrote a book about that. Yes, yes. So first, let's talk about the new album of Selena. It's so exciting. It's so exciting because I know fans around the world have been waiting for something like this, and I heard some of it, and I was so excited. My heart was full. So tell us about the album, and when is it coming out? Well, this will be released through Warner Music. Okay. And it contains 10 songs. Actually 30, because 3 of the songs are remixes. Well, no, they're the same songs, but 3 of them, the last 3, because they're 13, the last 3 are different music. I mean, it might be, if it was a cumbia, it could be a ballad, things like that. Yeah. So it's a total of 13 songs. My son Aby worked on this album. He took 10 songs that are part of our catalog from our company, okay, and completely redone new music and beautiful arrangements. Some of the songs are done in ballads, and some are cumbias. Okay, great. Yes, and what's unique about it is not only is the music completely new arrangements, but my son worked on Selena's voice with the computers. And if you listen to it, she sounds on these recordings like she did right before she passed away. Oh, wow. And some of these songs were originally recorded when, like the first one, let me explain. The first one on the album will be a ballad, a beautiful ballad. Okay. And the original recording was recorded when Selena was 13 years old. Wow. But if you listen to it now, the same song with different arrangements, and the voice worked to where she sounds like right before she passed away. It's kind of amazing. Yeah, and I heard it, and I was so touched, because the quality of the work by AB and the quality of the work that comes out of Q Productions is always high. I know you're very demanding with everything that comes out of your studio, and I listen to all the productions you have by different artists. Of course, by Selena, you have Brian Red Moore working there with you. Yeah, well, in this album, Red didn't have his hand on anything here. It was AB done that himself in his home studio. Oh, wow. And it's I believe that. Well, I know that you Warner Music, because we already turned in all the masters, the recordings, everything, and it's already been mastered. The music has been mastered, and it sounds incredible. It sounds beautiful, and so they have everything now. They have the masters. They have the finished product,
And so I believe and I understand that the only thing that they're working on right now will be the artwork. Okay, very good. And on the contract that I signed with Warner Music, I included some language in there that Suzette would have a part in. Suzette is very creative, my daughter Suzette, Sure. and she will be working together with the Warner people to create the cover of the album. Yeah, and I've always loved Suzette's work, as far as design. Just like A.B. Quintanilla has a great feel for music, for just how it's supposed to sound. And Suzette always has that eye, that graphic eye, for Yeah, what really works. she's very good at that. And so that's it. Once that is finished, which I'm more than sure they're going to start working on it immediately, I believe that by next month, Warner Music should release the album to the market. Okay. So sometime in April. Yes. Very good. So dear And friends, of course, you know, once the label, and you know this because you worked with Capitol Records when we were recording with Capitol Records. yes, yes, You know how they work. They're gonna promote it first before they release it, which is, you know, common. yes, and especially an album as important as Selena's album. This is actually probably one of the most important albums to come out this year. So I'm sure they're going to do prior promotion just like we used to do. Yeah, Selena's been gone 26 years now. It's amazing how fast time flies. Yes, And so the public, and what amazes me and Suzette, my family, AB, is that 26 years later, and the public is still remember Selena. You know, they haven't let go of her, and so they're waiting for a project like this yes, to come out, and I know that it will be well received by the public. yes, because like for you and for me, it seems like yesterday. It seems like yesterday, and to hear Selena new again, a new production as well made. So it's so polished. What you guys have done is just beautiful. So I know the public is going to love the work, and mainly because I know that your mission and your family's mission is to keep Selena's memory alive. Well, you know, I said that right after she passed away, that I was going to try to keep her memory alive through her music, and I think that we have done that. You know, Yes, you have. 26 years later, Selena is very present in today's music world. Yes, and recently I noticed you posted Spotify has her at #1 again. Yeah, the vinyls, two of the albums that were made in vinyl are #1, and so and also Billboard magazine, Billboard magazine. not Billboard magazine. I'm sorry, Billboard Awards Yes. has and the Grammys. They just send us the Grammys just send us an award that is titled the Lifetime Achievement Award for Selena. Beautiful. She is one of the top sellers 26 years later. Imagine that. And it's something in the music world, something phenomenal, because it never in the history of music had this ever happened with an artist, you know, and so they're honoring her with this new Grammy. And I realize that because in the music business, we always look at the charts and we see, okay, who's the new hottest artist? And guess what? 26 years later, she is consequential. She still tops the charts. Yes. And that shows how great the music was and what an amazing artist Selena is. But you know what's so funny with social media today? I get criticized quite a lot. I've noticed, and the thing is, I know you,
And when I see the criticisms, I sometimes I reply, I say, you don't know the man. Yeah. You don't know the man. Well, you know, a lot of the public, the common public doesn't know anything about music contracts. You Yes. know, that some of these contracts from the record companies that were signed 26 years ago when Selena was alive, they're still alive today. Those contracts are still good. Sure. So the public doesn't understand that under the contracts, here's something that the public has never known, that the contracts were never for Selena by herself. There was 4 partners in the contract: Okay. Avi, Suzette, Selena, and me. There were 4 partners. Okay. From day one, when I started with them, we were on the road with Selena and the group when Selena was 9 years old. Wow. And I remember the very first time that we ever got paid performing one night at a dance. They paid us $250. And when we got home, I gave you each one a quarter Right. of the 250. They split it up 4 ways. And it was like that for life. Okay. That she was alive, it was always split 4 ways. And the public doesn't understand that, you know, they doesn't understand how some contracts are made up. And Yeah, you know, so- because people have no clue. People have no clue of how Well, everything works. and that's understandable because they're not involved in the music world. Yes. And, you know, I understand, you know, because I've been in the music business all my life, you know, so it seems silly when people start making comments and that don't make any sense to me. Yeah, and you know, today in social media, they can say a lot of mean things Yes. about a person, and you don't know who they are. Yes. And they have no clue, you know, again, because they have never met you. That reminds me of my grandfather. My grandfather was from Monterrey, Mexico, my dad's father. Okay. And I remember him saying that some people, or él decía en español, decía, te dan el golpe y esconden la mano. Esconde la mano. Yeah. And that's how social media is today. They can cut you up in a million pieces and you don't even know who these people are. Yes. You Because know? as they call them, they're haters. That's what they do. They hate. That's in their heart, and there's nothing we can do about that. No. At first, it used to bother me, but now I don't care what they say. I know what I'm doing, and besides that, I love music. You know, I've been in the music business since I was 15 years old. I don't know if you know that I just turned 83 this past month in February. The 20th of February, I turned 83 years old. So I've been doing this all my life in the music business. A lot of people think that I got involved with music just because of my kids. Yes, and that's why, you know, I think people should read your book, which takes us to that. Translating your book was an experience that changed me as well. And I mentioned that. Can I say something about that? Yes. Yes. Okay. The book originally was written in English, and since Selena's fans has fans from all over Mexico, South America, Central America that speak Spanish, don't know English, I went to Jose. Jose is an incredible translator, and he translated the whole book into Spanish. So now we have 2 books, one in Spanish and one in English. And I have them right here. Oh, wow, you do. So we have the books right here. Yeah. Spanish and English. A Father Dream, El Sueño de un Padre.
can I speak? Can I say something about the title El Sueño de un Hombre? Of course, yes, yes. And like I mentioned, when I was starting the music, I was young. I had a group called Los Dinos. And in fact, years later, that's why Selena was called Selena Los Dinos, second generation group, Yes. segunda generación. But back in the 50s, when we were recording, we had a dream, porque nosotros también cantábamos en inglés. Y nosotros creíamos que cantábamos suficiente bien para poder cruzar al mercado anglo o el mainstream que le llaman en inglés. Right. Pero nunca entendiendo que en esos tiempos, en los 50, era imposible. ¿Por qué? Porque en ese entonces aquí la ciudad nativa mía, en Corpus Christi, estaba dividida por medio de las razas, ¿verdad? Raza, race. Había 3 escuelas, high schools, y me acuerdo, la Miller High School era para los mexicoamericanos. W.B. Ray, a cruzar para el sur de la ciudad, era para los anglos. Y Solomon Coles High School, el norte de la ciudad, era para la gente de color. Sí. Toda la ciudad estaba dividida. A segregation back then. Segregación, no sé cómo decir segregation en español, pero Segregación, sí. el centro del pueblo en ese entonces había baños para gente de color, había baños para gente blanca o bebidas para el agua, water fountains. Water fountains también. Pero no había nada para la gente de café como nosotros. Nosotros nos metíamos en cualquiera de los 2 lugares, ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer uno? Tiene que hacer eso, ¿verdad? Tiene que agarrar cualquier lado. Sí, claro. Vamos para el otro lado. Esa era la situación en los años 50, cuando yo empezaba la música. Y era un sueño de nosotros que podíamos cruzar al mercado americano. Pero nunca entendíamos que el tiempo era incorrecto en ese entonces. No se podía hacer en ese entonces. Y por eso le puse el título del libro, El sueño de un padre, ¿verdad? Y ese sueño que yo tenía, que con el tiempo se fue, porque me casé, tuve hijos, sí. Me puse a trabajar, dejé la música, pero cuando mis hijos empecé a enseñarles la música, ellos empezaron a aprender, ese sueño que yo tenía llegó a ser el sueño de ellos. And it became a reality. Se hizo Sí. realidad a través de ellos, bigger than anyone could ever imagine. Correcto. Pero miro y escucho la música que estaban haciendo ustedes en ese tiempo, y esa música estaba al nivel de la música internacional de entonces. And I'm listening to the music that you guys put out as Los Dinos, or the Dinos back then. I, as a music person, a record executive, I would have signed you up, and it just puzzles me how you guys did not make it, but you explain it really well. It was the fact that I know you had a big hit on radio, and then they met you and they realized, okay, they're Mexican Americans, so that broke everything. But yeah, the conditions were not right at that particular time in the 50s. If gente dice the south of the United States, but really, acá en Corpus Christi, we're the furthest south, ¿verdad? The south furthest of the south. Than Mississippi or Alabama o todos esos estados. Sí. Y la discriminación estaba muy fuerte en esos años. Sí. I'm shocked, when I hear your music, Los Dinos, and you guys singing and performing. And you went on tours nationally. You were very successful, and yet you were not given the open door at the radio stations to make it, because you were Mexican Americans. And
you guys were innocent. You didn't realize that. Uno piensa que puede alcanzar los sueños, porque como artista uno dice, yo puedo. You know, I can do that. And you guys sounded just as good as anybody else out there. So, esa es la razón del título del libro. Perfecto. El sueño que yo tenía llegó a ser el sueño de mis hijos. Sí. And I highly recommend, guys, the book, A Father's Dream, El Sueño de un Padre. Lo recomiendo altamente. I know I cried a few times translating the book because it has so many passages that are really hard to take, you know, and there's one that made me cry, and I had to stop translating, you know, and that's when Selena was going to be born, and the doctor said that it was actually a tumor, and I just could not imagine Selena not being born. Can I explain that a little bit to the public right now? Sure. Well, you know, my wife was feeling ill, se sentía enferma. So I took her to the doctor, and the doctor started examining her. Y el doctor llegó a la conclusión, dijo, you have a tumor. Wow. We have to operate and remove it. Entonces yo le dije a mi esposa, you know, vamos a agarrar una segunda opinión. Let's get a second opinion. Y fuimos con otro doctor, y nosotros le explicamos lo que el primer doctor le había dicho a mi esposa, que creía que era un tumor, que quería operarla. Wow. So, el segundo doctor empezó a examinar a mi esposa y todos los exámenes que se tenían que hacer, y después me dice, ese tumor que el doctor dice que tenía que remover, dice, tenía 2 brazos y 2 piernas. Wow, that was a baby. Y le digo, ¿pero cómo? Dijo, está embarazada de un niño. Wow, y pensando que el otro doctor quería operar, sacarlo. It broke me. Ya, entonces, el segundo doctor fue el que trajo a Selena, ayudó a traer a Selena a la vida. Y hay algo muy interesante ahí, porque ese doctor es muy importante. Sí, ese doctor llegó a correr por presidente de Estados Unidos. Diles quién es. Diles tú el nombre del doctor. No, tú di el nombre del doctor. El doctor Ron Paul. Ron Paul fue el doctor que trajo a Selena a la vida, y él corrió por la presidencia de Estados Unidos. He ran for the president of the United States. Ahorita él tiene un hijo que todavía es senador. Rand Paul, se llama Rand Paul el hijo. So, imagínate que si hubiéramos dejado que el primer doctor erróneamente lo que él creía que era y operarla y quitarle un tumor que no era tumor. Wow. No hubiera Selena. Yeah, and the book is filled with so many insights about how everything happened, and the hard times, you know, because people assume, okay, it's glamour, everything is beautiful, you know, these people had it easy, and now they're rich, and that they don't even realize all the hardships that you guys went through. I remember one time you were at Manny's studio, and I got to see the bus, Berta, Big Berta, and you guys had no heating, and it was freezing. Yeah. You know, eso es típico de cualquier grupo de músicos o artistas que empiezan. You know, no estás haciendo mucho dinero, pero a pesar de eso, de que no estamos principiando, no haciendo dinero, yo siempre pensaba, porque yo recordaba que cuando yo iba a un baile y se miraba que
el grupo que iba a tocar esa noche tenían ahí enfrente estacionado un autobús. Yo decía, wow, tienen un voz. Sí, Es algo de imagen. imagen. Y soy yo pensando así, yo por eso fui y compré ese voz. Es un voz viejo. Mm. Más del tiempo me pasaba debajo de él lleno de grasa, fixing it, But I bought it because I felt that it was an image thing. Yes. And, y como sucedió, as it turned out to be, we used that bus for many, many years, many years. And and that's also what I gathered from the book and from our talks, is that you gave the group that image. You worked on that, and behind the scenes, you were the sound man, you were the mechanic, you were the electrician, you were all those things, and because you didn't have anybody else to do it. Yeah. And again, people don't realize that all that went behind the scenes. Te voy a platicar una historia que no está en el libro. Okay. Estábamos tocando en El Paso, Texas, en un concierto. Y fue un año que la nevada estaba tremenda. Porque habíamos tocado dentro del Coliseo ahí en El Paso. Sí. Nosotros estamos adentro, afuera estaba nevando por donde quiera. Bueno, cuando ya se terminó esa noche el concierto, y que vamos al bus, y el bus estaba completamente tapado Oh, wow. hasta arriba de nieve, donde el aire le aventaba la nieve. Wow. Y se comenzó a empalmar la nieve. Y entonces, pues yo pensé, ahorita moviendo el bus y agarrando la carretera, se vuela todo, se cae todo, pero no sucedió así. It sticks. Caminamos cerca de este pueblo, ¿cómo se llama? El primer pueblo que viene de El Paso. Llegamos y porque se puso tan frío adentro del bosque, estaba hielo adentro de las ventanas. Wow. Ya, y la razón que tuvimos que parar allí, porque tú sabes que la compresora que produce aire para los frenos, Sí, también se congela. se congeló y no estaba pasando aire para los frenos. Pues apenas lo hicimos ahí, que no teníamos frenos ya. Y pues yo tuve que meterme debajo del bus. Con el frío. Un friazo tremendo. Mm. Y dije, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, uno de los muchachos que trabajaba con nosotros dijo, ¿por qué no agarras una de las luces? ¿Tú recuerdas los Par 64 cans? Yes. Y tenía una extensión eléctrica y fuimos y la conectamos en un lado del edificio del shop ahí. Oh, La electricidad y la conectamos y me metí debajo y con la luz le puse, tú sabes que esa luz produce mucha calor. sí. Y me lo dejé ahí puntando a la compresora y se derritió y comenzó a agarrar aire otra vez. Wow. Y caminamos, llegamos aquí a Corpus y no te voy a exagerar, por 2 semanas, arriba del autobús se formó una capa de hielo. Wow. Un hielo bastante grueso. Sí, sí. Y como por 2 semanas estuvo derritiéndose y todo alrededor de la calle, porque estacionaba yo el autobús enfrente de mi casa, había un charco de agua donde estaba derritiéndose el agua. Wow. Y pasaban los vecinos, ¡hey! ¿Andaban en Alaska o qué? Con todo el frío. No es fácil andar en el camino trabajando así. Es algo bien duro. No es gente nos decía, qué bonito que ustedes no mandan paseándose de pueblo a pueblo. No saben el trabajo que se requiere para hacer eso. El trabajo y los sacrificios. Sí. Es mucho, mucho sacrificio. Y
cuando uno lee el libro, entonces se da cuenta de todo el gran sacrificio que un artista, y especialmente como tú lo detallas. What I really like is how you express that you have to tell your own story. Before people start misconstruing or saying things that are not true, you had to tell your own story. And this is what I love about your book, A Father's Dream, because you tell your story, you tell your family story. And I think the fans wanted that. And me, we've known each other for so many years. And yet, reading the book, I discovered a lot of new things. I thought I knew you, and I knew the story of Selena, working with her on promotions and everything. And then I come to find out so many things, all the details. Yeah. And that's me. So the public gets to know a lot of things about the Quintanilla family, about Selena y los Dinos, and los Dinos, the original Dinos. Es que despuesito que murió mi hija, yo quería escribir un libro, Sí, pero no lo hice porque mi pensamiento era, la gente va a creer que nomás quiero hacer dinero, porque Sí. eso es lo que me han criticado a través de los años. So me esperé y durante ese tiempo que estuve esperando, yo no sé si tú sabías, José, o el público sabe que hay 22 libros escritos de Selena. Sí. Y ni uno de ellos son autorizados por mi familia o investigaron o platicaron con Selena. Correcto. Ni uno. El peor de esos libros fue el que escribió María Celeste, Sí, que trabajaba con Telemundo en ese entonces. Estuvo en Univisión. Ella ni siquiera un tiempo investigó o platicó con Selena. La conocíamos, sabíamos quién. Ella conocía también a Selena porque nosotros íbamos a Miami a los programas de televisión, pero nunca la entrevistó o habló con Selena. Sin embargo, escribió un libro, el peor libro que has escrito. sí. ¿Por qué? And you're right. There's so many books out there and about Selena from people that actually never met Selena, people who never spoke with Selena, No. but those are the people making a profit off Selena. Pues, ese es el mundo que vivimos nosotros, que la gente ve una manera de cómo hacer dinero, Sí, una oportunidad. una oportunidad y la agarran, toman esa oportunidad. No les importa quién diga o qué o nada, Sí. ni piden permiso, nomás lo hacen. Pero ese es el mundo en que vivimos. No podemos hacer. Sí, eso, y por eso me gusta lo que ustedes han hecho, que han cuidado de la imagen de Selena, han cuidado de su música y de la memoria de Selena. O sea, you have honored Selena and kept her image present up to today. And that's something that people don't understand. They assume many things, but you have taken such great care with love for Selena, and that shows through. José, tú conocías bien a Selena porque grabábamos en la compañía que trabajabas tú, en Capital Emmy Latin. Correcto. Selena era una muchacha tan buena Sí. que si el público que no la conocía, si la conociera inmediatamente, te enamorabas de ella. Sí. She was very down to earth, no era orgullosa, No. era muy simple y muy amorosa con Very loving, very loving. She was always very loving to everyone. Yeah. And I remember that children would go up to her and they would fall in love with Selena. Even today, children love Selena. Eso es lo muy interesante para mí y mi familia. Que yo tengo en mi compañía, aparte de los estudios de grabación, tengo un museo de Selena.
Sí. y viene mucha gente de donde quiera, diferentes partes del mundo vienen. Hoy este día estaba lleno de gente. Wow. Y interesante de que viene familias con niñas Sí. y niños Ujú. que todavía no habían nacido cuando Selena estaba aquí presente y quieren ser como Selena, quieren cantar, quieren bailar. Eso me da un gozo a mí ver esas cosas, que ellos ven la película, las series y se hacen fanáticos de Selena, quieren ser como Selena. Sí. Selena was a very good role model. Yes. Yes, a great role model. And even today, I mean, when you look at all the American artists that are admirers of Selena, and these are, you look at Elton John paying tribute to Selena. You look at so many artists that have paid homage to Selena. So she continues to be a great artist up to today. And I listened to the music, and I was telling a fellow music executive last week, just listen to the music, and it sounds as good today as when it was recorded. That's music that's going to be sounding like that all the time. Eran canciones que hasta los jóvenes y los ancianos podían divertirse oyendo, no nomás la música, para la letra, ¿verdad? Porque no Sí. era letra vulgar, ni tú sabes, insinuaciones de cosas Sí. malas, nada de eso, como hoy día Sí. lo hacen, ¿verdad? Sí, extremo ahora. Ya. Y yo creo que por eso la música Selena, yo siempre he dicho que en el caso de Selena, no era nada más la música, sino que la persona. Correcto, correcto. Es lo que la gente se recuerda mucho de ella. Sí, porque todos recordamos a Selena por cómo era ella, ¿verdad? El cariño que ella siempre entregó. And you feel that love that she had through the music. And you hear the songs and you hear her passion. You hear her mastery of music. Porque se nota que su música venía de su corazón, that she loved music. You can't deny that, because that's what captures the heart. When you hear a Selena song, it's like you are captured by her voice and by the way she sings the music. So yeah, and I was also thinking, as you were talking about how people love Selena, about all the murals all over Mexico, South America, Latin America, the United States, murals for Selena. Y ella se ha convertido también en un fenómeno cultural y social. So she's a cultural and social phenomenon beyond the music. She is an icon of Latin culture everywhere. So 26 years later, the legend keeps growing. Yes. And that is awesome. So, Y yo y mi familia damos gracias al público. Como mencioné al principio, yo dije que iba a mantenerla viva por medio de la memoria de ella, ¿verdad? Por sí, medio de su música. Todo el resto de las cosas que has dicho tú, el público lo ha hecho eso. sí. Y la siguen recordando. Sí, y eso es buenísimo. So next month, I can't wait for the new album. The book, guys, I can't tell you enough. It's an amazing book, and I can tell you that cuando hice la traducción de este libro lo hice con mucho cariño igualmente, porque yo conozco a la familia Quintanilla. Es una familia que quiero mucho, que aprecio mucho, y sé todos los sacrificios que hizo la familia Quintanilla, AB, Suzette, Abraham, the whole family, and Selena, everything that you went through to be at that place. Así es que
la traducción está hecha exactamente como Abraham Quintanilla escribió el libro. Yo hice la traducción fielmente a lo que él escribió. Y es un libro tremendo que tiene mucho mensaje y muchas historias que muchos de ustedes no conocen acerca de la vida y la trayectoria de Selena Quintanilla y los Dinos, igualmente la familia Quintanilla. So now you are working, you've been helping a lot of young artists forever. Sí, And I know people also think that, oh, he's making money with the artists and so on. And me knowing, being an executive in the music business, I know that you lose a lot of money with a lot of those artists. sí, porque especialmente en estos días que el mercado de la música se ha bajado. Sí, mucho. Eh, cuando entró la popularidad de la computadora y todo eso, ¿verdad? Ahorita tú no puedes ir a una tienda de Best Buy o que es esta tienda grande donde todo el mundo vamos, Walmart. Walmart, o cualquier tienda que vendía discos, y ya no venden discos, los sacaron todos. Ya no puedes comprar el producto físico. Sí, porque ha cambiado. Ni discos compactos ni DVDs puedes comprar, ya no los venden. Lo único que puedes, si te gusta la canción, es ir a iTunes Sí. y comprar. Pero eso ha afectado el mercado porque la gente le gusta una canción, ya no compra todo el álbum, va a iTunes y compra nomás una Compra sola una canción. canción, sí. Y eso afectó todo el mercado, se abajó todo y después entró la pandemia, el COVID-19 y Sí. todo se ha bajado todo. Sí. Pero yo sí aprecio mucho tanto como persona, como fan y también como parte del comercio, del negocio de la música, de que tú estés apoyando talentos nuevos. Y tenemos talentos nuevos que tú apoyas que me encantan. Uno de ellos es Brooke T. Sí, y yo fui el productor que le di principio a Jennifer Peña. There you go, Jennifer Peña, sí. Sus padres me la trajeron cuando ella tenía 11 años y medio y después cuando yo empecé a grabarla, le grabé 5 álbums Sí. y después también trabajé mucho con esta Isabel Marie. Isabel Mary, sí. Como 5 álbumes, creo. Sí, 5 álbumes con ella. Y ahorita estoy trabajando con esta muchacha que se llama Brooke. Lo interesante de Brooke es que el papá es anglosajón Sí, y la mamá es mexicoamericana. sí, Ellos radican they live in New Brunswick, Texas, 30 millas de San Antonio. sí. Y ella tiene una voz excelente. Yo De soy acuerdo. muy crítico cuando se trata del canto. Nada más que canten bien. Sí. Porque yo no voy a trabajar con alguien que yo no sienta que tiene el talento de canto. Y creo que Brooke T tiene eso. Tiene Sí, una voz sensacional, sensacional. y a pesar de que no puede hablar en español una conversación, pero canta en español y pronuncia las palabras excelente. Excelentemente. Sí, me encanta lo que ha hecho. Pero eso de no hablar en español no es nada nuevo, porque Selena no aprendió el español hasta que tenía como 18 años. Es lo que iba a mencionar, que es muy parecido a Selena, porque mucha gente asume que Selena hablaba español No. desde pequeña. Las primeras grabaciones de Selena, yo tenía que sentarme con ella, explicarle cómo pronunciar la palabra, qué significaba para que le diera un poquito de emoción, ¿verdad? Pero ella no aprendió el español hasta como de 18 años cuando entramos a trabajar en México, Centroamérica, Suramérica, todo eso. Correcto. Entonces, en ese entonces, entrando allá a esos países, estaba obligada a aprender y lo Tenía aprendió. que, tenía Lo que. aprendió.
Yo me acuerdo que fui con ella a Miami, estábamos haciendo promoción en Miami y obviamente estaban las estaciones de radio, pero yo tenía un método tanto con Barrio Boys como con los The Triplets back then, de que ellos no hablaban español. Así es que yo lo que hacía, les escribía, this is what you're going to say. When they ask you this question, es la respuesta 1, 2 y 3. Y Selena lo hizo súper bien, súper bien. Ella contestó las preguntas porque en Miami obviamente es como ir a Latinoamérica. Quería mencionar que ahorita estoy trabajando también con un artista que tiene una voz excelente. Es Ricardo Castellón y el grupo La diferencia, La Diferencia. sí. Lo estamos grabando. Y también pues trabajo con mi hijo, los Cumbia All Stars. Muy bien. Y Ricardo Castellón es una superestrella de no tan solo de la música tejana, sino tuvo un súper éxito a nivel internacional en España, en Sudamérica, que en realidad lo colocó, fue su único éxito internacional, que la gente que nos está mirando en este momento, que nos está escuchando, saben de Ricardo Castellón en España, Sudamérica, Argentina, El Salvador, en México, debido a ese éxito. Ahora Ricardo Castellón regresa con nuevo producto a través de el señor Abraham Quintanilla. Sí. Una voz igualmente sensacional y de acuerdo porque siempre he sabido que Abraham Quintanilla y Evi Quintanilla siempre tienen esa mentalidad de perfección en la música y en la voz. And I agree with you. I've seen you work through the years and you're always very demanding on the vocals, always. Quería agregar esto. Algo que el público siempre nos escribe, nos manda textos por teléfono, por la computadora y todo, que quieren comprar música tejana de Selena al principio de los 80, cuando ella empezaba a grabar la música Sí. tejana. So, de tanta gente que estaba pidiendo, yo decidí, porque yo en la compañía mía tengo, en el catálogo de canciones, tengo 50 canciones de Selena. So, escogí 10, le hicimos arreglos completamente nuevos, le trabajamos la voz también como lo hizo Amy con el álbum que se va a lanzar por Warner. Warner Music. Le hice lo mismo, pero en la música tejana y salió increíble. Ese es otro producto que vamos a lanzar. Pero eso no he decidido todavía si lo voy a hacer yo en la compañía, la disquera de nosotros, o se lo voy a pasar a Warner todavía. No Perfecto, bueno, pues es otra gran noticia, es otra gran noticia porque el público siempre va a recibir un disco de Selena con los brazos abiertos. Bueno, muchas gracias por compartir estos momentos, señor Abraham Quintanilla. Thank you for joining us here at Latin Groove. Dear friends all over the world, thank you for listening to this interview. It's an exclusive for Latin Groove, Mr. Abraham Quintanilla. Get the book, and stay aware of what's coming up because next month there's the new album, the new Selena album. Y como estaba mencionando Abraham Quintanilla, viene también un disco tejano que todavía no sabemos cuándo sale. Well, Jose, I appreciate the invitation that you gave me. You know, I've always enjoyed talking to you because we have a long relationship de trabajo. Yes. Y el público, no sé si sabe que tú también trabajaste con Sony. Sí, no, trabajé con Sony no, y no con más Capitol. Sí. Yeah. So, José está muy capacitado y sabe mucho de este negocio porque él ha hecho esta clase de negocio toda su vida.
Te Sí. doy las gracias, José, y espero verlo pronto. Dios mediante, sí. A la siguiente que vaya para San Antonio, espero que me lleves a comer un taco y una taza de café. Perfecto. Estamos. Bueno, hasta pronto. Ok, Bye, Abraham. hasta luego. Bye Hasta bye. luego. A Gracias. todos, a todo el público que va a escuchar. Hasta luego. Gracias. Bye bye.